Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Esmeralda Durán, la cual es licenciada en criminalística y nos hablará sobre los principios de la criminalística y los fenómenos cadavéricos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, le cedemos los micrófonos para que pueda dar su ponencia. Adelante. Gracias, licenciada. Licenciada, tiene su micrófono apagado. ¿Ya me escuchan? Ya. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar inicio a la ponencia. Voy a compartir pantalla. Por favor, ¿me podrían indicar si logran ver la pantalla, por favor? ¿Sí se ve la ¿Sí se ve pantalla? la pantalla? Sí, licenciada, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los principios de la criminalística y los fenómenos cadavéricos. Como criminalística vamos a definir qué es la ciencia aplicada a es la ciencia que aplica métodos, técnicas y métodos de investigación en las ciencias naturales. Esto para el examen del material sensible significativo, llámese indicio, que está relacionado con un presunto hecho delictuoso. El capitán Juventino Montiel Sosa nos maneja 7 principios básicos de la criminalística, que son el de uso, el de producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y estadística. El primer principio es el de uso, que nos habla de que en algún hecho delictuoso siempre se va a hacer uso de algún agente vulnerante como dependiendo de la naturaleza, como mecánica, química, física o biológica. Por agente vulnerante mecánico tenemos, por ejemplo, algún bat, una cuerda, una media, un lazo, un cable, una piedra, algún arma de fuego, un arma blanca e incluso las propias manos pueden fungir como agente vulnerante mecánico. En los agentes químicos tenemos algún gas, por ejemplo, el gas con el que solemos bañarnos, el gas de la estufa, algún veneno y algún ácido. Por ejemplo, se podría relacionar como ejemplo del ácido el caso de alguna quemadura por ácido, etcétera. En los agentes físicos tenemos al fuego, al frío y a la electricidad. Por agentes biológicos tenemos como enfermedades por gérmenes de transmisión sexual, como el VIH o la sífilis, por enfermedades de transmisión no sexual, como la varicela o reacciones anafilácticas. Por esto me refiero a alguna picadura, de insecto, algún medicamento o la ingesta de algún alimento a la que seamos alérgicos. El segundo principio es el de producción. Este nos habla de que el agente vulnerante va a producir algo en el cadáver de la persona o en la víctima, digámoslo así, ya sea materiales morfológicos que prueban su participación en el presunto hecho delictuoso. Por ejemplo, algún bate, algún golpe va a provocar obviamente una contusión. En cuestión de armas blancas, llámese un cuchillo, una navaja, vamos a encontrar lesiones punzocortantes. En las cuestiones, las cuestiones físicas que les comentaba,
Hablamos de la electricidad. Aquí podemos, en esta imagen podemos apreciar una quemadura por electrocución. En esta otra se aprecia la intoxicación por monóxido de carbono, se aprecia la coloración rojiza, un rojo cerezo, perdón. Esto se debe a la hemoglobina presente en la sangre, es lo que hace que se presente de este color. Y en esta otra imagen tenemos el envenenamiento, perdón, por arsénico que hace esta coloración en la piel. El tercer principio es el de intercambio. Nos habla de que siempre en un hecho delictuoso se va a presentar un intercambio, valga la redundancia, de algún material entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. Siempre el autor deja algo o se lleva algo, esto de manera inconsciente. Por ejemplo, en algún caso de violación, podemos encontrar en la víctima o cadáver semen, saliva, en el raspado de uñas se puede encontrar también en restos de la dermis del autor, etcétera. El cuarto es el principio de correspondencia. En este se presenta cuando el agente vulnerante deja características en el cuerpo en el cual se impacta o sobrepone. Por ejemplo, en este caso tenemos la caída de un árbol. Aquí se aprecia perfectamente la forma del mismo. Incluso hay ramas o hojas de él. En el caso más conocido, digámoslo así, del caso de Ted Bundy, se encontró en una víctima una mordida en un glúteo, una huella por mordida. Cuando detienen a Ted Bundy, se hace la confronta, digámoslo así, se hace una impresión de la mordida de Ted. Esto se tuvo que hacer obviamente con una orden judicial porque pues el señor no se prestaba para hacerlo, pero al final ya con la orden se pudo realizar, se hizo la confronta con la huella encontrada y se determinó que correspondía a él. Esto ya debido obviamente a algunos estudios y siendo así se pudo determinar que pues él fue el autor de este caso y pues gracias a eso se pudo realizar su sentencia. El quinto principio es el de reconstrucción. Este nos habla de que una vez recopilados todos los indicios y estudiados de acuerdo a todos los principios anteriores, el de uso, el de producción y el de intercambio, se va a tener una base de cómo se pudo haber realizado un presunto hecho delictivo. Esto obviamente con debidos estudios en todos los indicios y se puede acercar con esto a la verdad de lo que se investiga. Ya con esto continuamos con el segundo principio, que es el de probabilidad. Se realiza una reconstrucción, es un cálculo de probabilidad del resultado. Este puede ser variable. Se habla de una aproximación a la verdad. Puede ser la probabilidad nula, baja, media o alta. Esto obviamente va a depender también de los indicios recabados, la cantidad y la calidad de los indicios que se tienen. Y aquí hablamos de hechos probables. O sea, me refiero a que se habla de una probabilidad. No te puedo decir exactamente que así sucedieron los hechos, pero es muy probable que así hayan sucedido. Seguimos con el principio de certeza. En este principio se hace un estudio cuantitativo y cualitativo de los indicios encontrados y la correspondencia de cada uno de ellos en el hecho. Obviamente es sobre un estudio metodológico y con tecnología y procedimientos adecuados.
y se da la existencia se da la certeza de la existencia de la procedencia del indicio. Aquí tal vez pueda diferir un poquito en lo que hablaba, en lo que les comentaba hace un poquito del principio de probabilidad. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué me estás diciendo que hay una certeza cuando en probabilidad me dijiste que es un hecho probable? En el principio de certeza nos referimos al indicio, no a cómo sucedieron los hechos. Entonces, esto son básicamente lo básico de los principios de la criminalística. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Ok, seguimos entonces con el siguiente tema. Es el de tanatología forense. La tanatología forense, pues básicamente es el estudio de los cambios producidos en el cuerpo después de la muerte. Viene la palabra tanatología, viene del vocablo griego de tánatos, que se refiere a muerte, y logos, que es el estudio. Este término fue acuñado por Elías Machinov y fue en 1901. Este básicamente pues tiene como objetivo, perdón, el establecer el perdón, cranatanato-diagnóstico y bueno, viene acompañado del tanatodiagnóstico que establece el diagnóstico de la muerte. Este obviamente lo va a establecer un médico, no lo podemos establecer nosotros. Y la tanatosemiología también forma parte que es el estudio de la transformación cadavérica, son los fenómenos post-mortem de algún cadáver. Tenemos también en este tema la data de la muerte, que es el estudio multidisciplinario y metodológico que se encarga de aproximar el tiempo transcurrido del deceso de una persona y el momento en que se lleva a cabo la investigación pericial, ya sea en el lugar de los hechos o en la necropsia. El concepto legal de muerte se refiere al cese definitivo e irreversible de las funciones vitales. En este tema, bueno, en este caso metemos al trípode de Bichat. El término médico se refiere a la desaparición de todo signo espontáneo de vida. Tenemos diferentes tipos de muerte. Existe la muerte natural, que se refiere a una muerte no violenta o por cuestiones seniles. Y tenemos a la muerte violenta, que es accidental, suicida, obviamente cuando atentamos contra nuestra propia vida, y la homicida, cuando se tiene intención, digámoslo así. Tenemos también la muerte celular, que es la pérdida total o irreversible de las funciones celulares o de los tejidos, y la muerte cerebral, que es el cese irreversible de la función cerebral. Hablamos también de una muerte real. Cuando la muerte real se presenta, hay una pérdida total de la circulación y de la respiración. Existe otra que es la muerte aparente. Esta habla de funciones de circulación y respiración en mínima expresión, o sea, son casi imperceptibles. Esto aparenta la muerte y es un trastorno que se llama catalepsia. Aparentemente, pues ya no tenemos signos vitales, digámoslo así, y parece que la persona está muerta, pero en realidad nada más tiene como una expresión mínima de las funciones vitales, y la muerte súbita, que es inesperada y no contiene signos de violencia. Antes de la muerte tenemos un síndrome que es la agonía. Habla de los momentos que anteceden a la muerte. Sus principales signos o síntomas son la confusión, la agitación, las alteraciones de la visión como visión borrosa o visión desenfocada, y la desorientación, boca seca,
alucinaciones, también podemos tener aletargamiento o falta de concentración. De esto, tomando en cuenta todo esto, procedemos a los fenómenos cadavéricos. Bueno, no sé si tengan alguna duda de la tanatología forense. Si alguien tiene una duda, puede escribirla por el chat o abrir su micrófono. ¿Ninguna duda, comentario, sugerencia, nada? Ok, continuamos entonces con los fenómenos cadavéricos, que son las modificaciones físicas, químicas y biológicas que suceden en el cadáver desde el comienzo de la muerte. Aquí tomamos en cuenta lo que les comentaba anteriormente, que ¿alguien tiene una duda? ¿No? ¿Siempre no? Ok, continúo. Si gustas, nos puedes escribir por el chat porque no se te escucha muy bien. Sí, sí, Okay, ¿cuáles son los ¿continúo, principios licenciada, o espero a que escriba su duda? Continúa, licenciada, por de la favor. necrosis? Ok. Algo mencionaste de eso, ¿no? ¿Perdón? Nos pregunta que cuáles son los principios de la necrosis. ¿Los qué, perdón? Los principios de la necrosis. ¿De la necrosis? Sí. Pues depende, o sea, ¿te refieres a la necrosis por frío? Dice que su duda es corroborar los principios de la necrosis. Los principios de la necrosis. ¿Es correcto, licenciada? Sí, licenciada. Licenciada. Sí, ¿no me escucha? Es que se escucha como cortada el sonido. Ok, ¿me escucha mejor? ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, yo sí la escucho. ¿Usted me escucha? Es que se escucha muy cortado. Ok, a ver. Sí, ya ahorita me escucho un poco mejor. Dice que su duda es corroborar los principios de la necrosis. Licenciada. Mire, no sé si me lo puede escribir en el chat porque no tengo buen audio, no se escucha bien, se escucha muy cortado. Ah, ok, los principios de la necrosis. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la escuchamos, licenciada. Continúe. De todos modos, ¿nos podría contribuir o explicar los principios de la necrosis? Usted llegó a mencionar algo así, es que yo no la escuché, perdón.
No mencioné nada sobre la necrosis. Estoy viendo el chat. De hecho, los principios de la necrosis no existen. Ah, ok, Si esa era la gracias. duda, no existen los principios de la necrosis. Ok, continúo entonces con tanatología forense. Ok, la tanatología forense se refiere al vocablo griego thanatos, que se refiere a la muerte, y al vocablo logos, que es el estudio, es básicamente el estudio de la muerte. Creo que eso ya lo había dicho, ¿verdad? Estábamos con fenómenos cadavéricos. Una disculpa. Sí, licenciadas, quedó ahí en Sí, fenómenos cadavéricos. gracias. Les comentaba, es el trípode de Bichat, que comprende al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular y al sistema neurológico. Los principales signos de muerte, digámoslo así, se ven reflejados en el sistema nervioso, que es la pérdida de conciencia, la pérdida de reflejos, la flacidez muscular y la relajación de esfínteres. Esto se refiere a la defecación y la orina involuntaria debido a la flacidez muscular. El sistema cardiovascular se presenta en ausencia de latidos del corazón, pulso y circulación. En el sistema respiratorio vamos a encontrar inmovilidad torácica y la ausencia de respiración, obviamente. Según Eduardo Vargas Alvarado, vamos a dividir los fenómenos cadavéricos en tempranos y tardíos. En los fenómenos cadavéricos tempranos vamos a encontrar la acidificación tisular, que empieza aproximadamente a los 30 minutos del deceso, y es básicamente la acidez que se empieza a presentar en el cuerpo, esto debido a oxidaciones orgánicas y a la acumulación de catabolitos ácidos, o sea, el pH desciende. Hay una técnica de leche a marzo que básicamente es meter, digámoslo así, un papel tornasol, perdón, en el lagrimal. En cadáveres o en personas muertas va a tornarse de color rojo y en personas vivas va a tornarse de color azul. Esto muestra evidentemente la acidez del cadáver y empieza principalmente en el cerebro. Y bueno, aquí tenemos una imagen de lo que les comentaba de la técnica de Lecha. Como segundo fenómeno cadavérico temprano, tenemos la deshidratación cadavérica, es la pérdida de líquido por evaporación. La mayor parte de nuestro cuerpo está constituido por agua, entonces literalmente nos empezamos a secar. Esto empieza en la 8ª hora post-mortem. Hay cambios cutáneos, hay apergaminamiento de mucosas en labios, glande y vulva. Se empieza a perder peso. En un adulto se pueden perder de 10 a 18 gramos por kilo al día y en un recién nacido o algún niño pequeño se pierden alrededor de 8 gramos por kilo al día. Esto también va acompañado de signos oculares. El primer signo que tenemos es el de Stenon Lois o el de tela glerosa. En la imagen se ve, es básicamente la opacidad de la córnea y el hundimiento del glóbulo ocular. Cuando tú ves tu córnea, se ve transparente. Aquí ya se ve la opacidad que se presenta. Esto con los ojos abiertos aparece alrededor de los 45 minutos después del deceso y a las 24 horas después del deceso con los ojos cerrados. Esto también se puede presentar con una mancha negra esclerótica o es conocido como el signo de Sommer-Larcher, perdón.
y aparece después de las 10 horas después del deceso. Es nada más una mancha en la base de la córnea, se ve de forma triangular de ambos lados. Empieza en la mitad externa del ojo y es debido a la transparencia esclerótica por la deshidratación, por la misma deshidratación, la evaporación de líquidos, y se ve el pigmento de la coroides, o sea, básicamente empezamos a ver la parte interna del ojo, del glóbulo ocular. El tercer fenómeno cadavérico que encontramos es el enfriamiento cadavérico, más conocido como algor mortis. Es nada más el deceso de temperatura hasta que se equilibra con la temperatura ambiente y es debido al cese de la actividad metabólica. Existen varios autores en varias fórmulas que manejan, pero las más conocidas o las más usadas son la fórmula de Bouchot o la regla de Gleiser. Con Bouchot tenemos que el cuerpo empieza a perder la temperatura en las primeras 12 horas en un 0.8 a 1 grado centígrado y después de las siguientes 12 horas, o sea, las 24 horas, se pierde aproximadamente de 0.3 a 0.5 grados en las últimas 24 horas. Y en la regla de Gleister tenemos que se toma la temperatura rectal normal de una persona viva, que es de 37 grados centígrados, menos la temperatura rectal del cadáver. Esto sobre 1.5 y se tiene la aproximación del tiempo que tiene de deceso el cadáver, perdón. Después manejamos la rigidez cadavérica, el rigor mortis, que va de 3 a 5 horas después del deceso. Es básicamente el endurecimiento y la retracción de las fibras musculares. Se produce por la coagulación de componentes líquidos y empieza en el maxilar inferior y tiene una dirección descendente. Hay una regla, la regla de Niederkorn, que nos habla de rigidez precoz, que empieza antes de las 3 horas, rigidez normal, que es de entre las 3 y las 6 horas, y la rigidez tardía, que nos habla de más de 6 horas hasta las 9 horas, y la rigidez muy tardía, que va de más de 9 horas. Obviamente tiene fases, es la de instauración, que va de las 3 a las 24 horas, la de estado, que va de las 24 a las 36 horas, y la de resolución, que es a partir de las 36 horas. En la de instauración, básicamente nos habla de la rigidez desde el inicio hasta el término. En esta fase, por ejemplo, si tenemos una intervención con un cadáver que está en fase de instauración de la rigidez cadavérica y tenemos que tomar huellas, vamos a tener que, obviamente, mover los deditos. Vamos a romper la rigidez. Es fácil romperla, pero una vez que se rompe y se deja en reposo, digámoslo así, se vuelve a restaurar. En la fase de estado se puede romper, pero es bastante difícil. Se tiene que aplicar bastante fuerza para poder hacerlo e incluso se pueden causar desgarros en el cadáver debido a la manipulación del mismo. Y en la fase de resolución ya es cuando prácticamente se está terminando la rigidez cadavérica. Es muy fácil vencerla y ya cuando se vence no se vuelve a restaurar. El siguiente fenómeno cadavérico también es, digamos, como parte de la rigidez cadavérica, pero no es lo mismo. Estamos hablando del espasmo cadavérico. Es un fenómeno muy excepcional. Digamos que es como una petrificación
se queda como, digamos, la última posición que tuvo la persona antes del fallecimiento. Esto es muy común verlo en suicidios por arma de fuego, proyectil de arma de fuego. Por ejemplo, en esta imagen se aprecia perfectamente la posición de o sea, tenía el arma en la mano. De hecho, se alcanza a apreciar la mancha que se queda en la mano una vez accionada el arma de fuego. Y en esta otra imagen podemos ver exactamente cómo la persona incluso iba en una motocicleta por la posición cadavérica que presenta. Relacionado a los principios de la criminalística, podemos presentar que, por ejemplo, si alguna persona quisiera tal vez manipular cómo se desarrollaron los hechos, aquí podríamos utilizar el principio de correspondencia y el principio de uso. Por ejemplo, en el principio de correspondencia, podríamos, no sé, tal vez te encuentras a una persona con herida por proyectil de arma de fuego en la extremidad cefálica, pero también te encuentras que tiene una herida por arma punzocortante. Entonces, evidentemente, la primera herida, por así decirlo, sería la causada por el proyectil de arma de fuego, y una vez realizado eso, se puede encontrar que la herida punzocortante fue hecha después, debido al principio de correspondencia. Como les comento, el espasmo cadavérico es muy común en suicidios o en homicidios por por proyectil, perdón, de arma de fuego. Entonces va a diferir en que tenga una herida punzocortante. Entonces sería eso. Y el principio de uso también. Entonces sería que no se utilizó un agente vulnerante mecánico punzocortante, sino que se utilizó un agente vulnerante que sería el arma de fuego. También tenemos presentes las livideces. Es un fenómeno cadavérico temprano, perdón. Es el livor mortis y son manchas de coloración rojiza violácea que se presentan en la piel en las zonas declives, esto por la dilatación de los vasos sanguíneos. Nos ayuda a determinar la posición cadavérica. Se presenta en un tiempo estimado de 20 a 45 minutos después del deceso, y va a estar en su máxima intensidad a partir de las 8 horas del deceso. En las primeras 12 horas, bueno, aquí podemos ver, como les comento, es el color rojo violáceo. Aquí incluso se le marcó el resorte del calzón. Y se presentan en en las primeras 12 horas obedecen a los cambios de posición. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en esta imagen se puede apreciar claramente que la mano fue movida. Aquí se aprecian los dedos. Entonces, se hizo un cambio de posición y aquí se aprecia perfectamente. Por ejemplo, en las segundas 12 horas se pueden formar nuevas manchas con la nueva posición cadavérica, en dado caso de que el cadáver sea movido. Y las manchas ya establecidas o anteriores se mantienen. Por ejemplo, si estamos hablando de que un cadáver se encuentra en posición de cúbito ventral, vamos a entender que las livideces se van a encontrar en la parte anterior. Si este fue movido y se cambió, por ejemplo, a la posición de cúbito dorsal, las manchas se van a apreciar en la parte posterior también. Pero para esto se puede aplicar el uso de
perdón, el principio de correspondencia, que era lo que les mencionaba también en los primeros principios, que se deja un como indicio, digámoslo así. Entonces, se va a poder apreciar claramente que el cuerpo fue movido de posición. También se puede, digamos, relacionar con el principio de reconstrucción. Por ejemplo, en las primeras livideces van a quedar marcadas en la parte anterior, entonces van a estar establecidas. Me refiero por establecidas a que ya no van a desaparecer. O sea, esto lo relacionamos, me salté esta parte, con la digitopresión. Esto nos sirve para determinar si las livideces están establecidas o no. Por ejemplo, como el ejemplo que les ponía, cuando una persona está en decúbito ventral y las livideces empiezan por ahí, se van a establecer. Si el cadáver es encontrado después de las 12 horas y fue movido, ya se van a presentar las livideces en la parte posterior. La digitopresión, que es en esta imagen se aprecia. Por ejemplo, si la digitopresión es prácticamente poner el dedo en el cadáver, se queda como blanco. Hablamos de que tiene menos entre 8 y 12 horas del deceso. Y cuando no se quedan, cuando tocas al cadáver y no se queda prácticamente tu dedo marcado, se habla de que tiene más de 12 horas. Entonces, cuando es movido el cadáver, es posible que se marquen la digitopresión en las nuevas livideces. No sé si me estoy explicando, pero se marcan las nuevas livideces en la parte posterior, digamos, en la espalda, porque el cadáver estaba en decúbito ventral, que es boca abajo, se mueve, en decúbito ventral, que es boca abajo, se queda ya la lividez establecida. Si se mueve el cadáver, se van a empezar a presentar las livideces en la espalda, que sería el decúbito dorsal, y ahí sí se van a quedar presentes se va a quedar presente la digitopresión. En vísceras también queda presente, pero se tiene otro nombre en cuestión de vísceras, es la hipóstasis. Es básicamente lo mismo, pero con otro nombre. Después tenemos los fenómenos cadavéricos tardíos, y estos se dividen en destructores y conservadores. En los destructores tenemos la autólisis, que es el proceso de desintegración celular, es una fermentación debido a las propias enzimas. Aquí no tiene que ver ninguna bacteria y es más interno, o sea, no se aprecia a simple vista. En la putrefacción, que es básicamente lo mismo, es una fermentación, pero digamos de forma externa, y aquí sí se tiene presencia de bacterias. La putrefacción se divide en 4 fases, que es la fase cromática, la fase enfisematosa, coalicuativa y la de reducción esquelética. Aquí tenemos una temperatura ambiente, digámoslo así, general, que es de entre 17 y 24 grados centígrados. Aplica en este ambiente. El periodo, periodo cromático, que empieza a partir de las 24 horas, como su nombre lo dice, cromático es una coloración. Principalmente aparece una mancha verde en la fosa ilíaca derecha, o se puede presentar en ambas fosas, depende mucho. Es una coloración verde. Dependiendo del tiempo también se puede expandir a todo el cuerpo. Y también tenemos un veteado venoso. El veteado venoso es nada más empiezan a marcar tus venas, pero
Se presenta más frecuentemente en personas de tez clara. Este se empieza a ver a partir de las 48 horas y ya en las 72 horas después del deceso se va a apreciar en todo el cuerpo una coloración verdosa o negruzca. Esto también puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Tenemos después el periodo enfisematoso, que empieza a partir de las 72 horas después del deceso. Es nada más la producción de gases debido a la actividad bacteriana. Esto hace que el cuerpo se infle, se hincha la cabeza, hay protusión de glóbulos oculares y de lengua. Aparecen también flictenas, o como comúnmente se conoce como ampollas, y hay desprendimiento de la epidermis. En esta imagen se aprecia una flictena, que es como el cúmulo de líquido. En esta otra podemos apreciar el desprendimiento. Y en esta imagen, miren, por la protusión de la lengua, en este cadáver empezó a expulsar la prótesis dental que tenía el cadáver debido a la protusión lingual. Después de eso nos vamos al periodo coalicuativo. Aquí básicamente pues se licúan todos los tejidos, empezando por las partes blandas, y el cadáver toma un aspecto acaramelado. Hay salida de líquido por los orificios naturales, tenemos desprendimiento de uñas y cabello, y después de esto los gases van saliendo, el cuerpo disminuye su volumen y se hunden los tejidos. Esto depende mucho del tiempo, puede durar entre semanas y meses. Aquí podemos meter un poco el principio de intercambio, pero aquí podría actuar en contra, porque debido a que empieza a salir el líquido, por ejemplo, si podíamos encontrar algún resto de semen, pues ya no se va ya no va a ser tan fácil debido a que empieza a expulsar líquido del mismo cuerpo. Entonces se hace como una mezcla de líquidos y ya no es como tan fácil poder hacer la recolecta del semen en caso de que hubiera. De ahí nos vamos al periodo de reducción esquelética, que tarda aproximadamente de 3 a 5 años. Aquí básicamente pues es nada más que queda la osamenta, y esto varía. Por ejemplo, si los ligamentos y los cartílagos son los tejidos un poquito más resistentes, digámoslo así, tardan más en destruirse, hacen que la osamenta se quede junta. Esto de momento. También llegan a destruirse. En esta fase, las vísceras empiezan a formar una masa llamada putrílago. Después de esto desaparece, el cadáver llega a la esqueletización y pues ya nada más nos queda la osamenta. Aquí se podría, digamos, integrar el principio de correspondencia que les hablaba hace un momento. Podemos encontrar, no sé, tal vez alguna fractura de la osamenta, y podríamos en este caso hablar de algún traumatismo. Obviamente también hay condiciones que modifican la evolución de la putrefacción. Se habla de condiciones individuales, la constitución física. Una persona con sobrepeso tiende a tener un proceso de putrefacción acelerado, a diferencia de una persona delgada. También influye la edad. La putrefacción es más rápida en niños y más tardía en ancianos. Y hay factores también que retrasan la putrefacción. Por ejemplo, no sé, alguna hemorragia,
intoxicación por monóxido de carbono, que era lo que les comentaba hace un momento, cuando te intoxicas por el gas, la salida del gas de la estufa o del calentador. La deshidratación también es un retraso de la putrefacción, tratamiento con antibióticos y los miembros separados del cuerpo. El siguiente fenómeno cadavérico es la antropofagia cadavérica, que nos habla de la destrucción del cadáver por la acción de la fauna. O sea, básicamente es que los animales carnívoros empiezan a devorar el cadáver. Se habla de ratas, de perros, de hormigas, de aves de rapiña, cucarachas, etcétera. Las ratas principalmente empiezan a devorar los cartílagos y parte de la cara. Los perros tienden a devorar las extremidades inferiores y superiores. Las hormigas pues agarran parejo. Y las aves de rapiña son más comunes en zonas desérticas. Por ejemplo, las personas que intentan cruzar a Estados Unidos, que lamentablemente fallecen por X razón. En esta situación se pueden presentar las aves de rapiña y empiezan a devorar las vísceras, los intestinos. Obviamente también vamos a encontrar moscas. Estas van a depositar sus huevecillos en los orificios naturales, ojos, oídos, boca, nariz, ano y en el caso de las mujeres la vagina. Van a depositar los huevecillos, se van a transformar en larvas, después en pupas y hasta llegar a la mosca adulta, pero pues este es un tema más de entomología. Si tenemos oportunidad en alguna otra ponencia, les hablaré de esta situación. Aquí podemos apreciar la pupa en el ojo y las larvas de la mosca. En estas dos imágenes, que es del pie y de la mano, en estas imágenes podemos encontrar mordeduras por cucarachas, que también pues andan ahí en todo este proceso. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Nada? Ok. Continúo entonces. Licenciada, Dígame. perdón, Arturo tiene una pregunta, nos levantó la mano. Arturo. Ok, Sí. permítame. Arturo, adelante, puedes decirnos tu pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Hace rato comentaba el tiempo estimado, me fue muy interesante el saber de que había la temperatura rectal en el cadáver. Ujú. Solamente que se quedó, no sé si no puse atención o se cortó o no lo dijo en cuanto cómo se iba a tener el acercamiento de muerte. O sea, nos dijo la división, que era por punto 5, pero no nos dijo que el resultado, cómo se iba a manifestar, cómo se iba a descifrar. Ok. Se toma la temperatura rectal, que es de 37 grados centígrados. Entonces, en las primeras 12 horas se va a empezar a disminuir 1 grado por hora. Después de las 12 horas se va a empezar a disminuir 0.5 grados por hora. Por ejemplo, no sé, si la temperatura normal es de 37 y ya se tiene una temperatura rectal de, no sé, 30, podríamos estimar que tiene aproximadamente 7 horas. Después de las primeras 12 horas, la temperatura es de 0.5, disminuye 0.5. Entonces, a partir de los 37 grados se empieza a hacer la disminución.
que es los 37 grados es la temperatura normal, rectal. Ok, ya quedó muy claro. Gracias. A usted, Lick. Licenciada, también me parece que Marve alzó la mano. Ok. Escucho, Lick. Hola, buenas tardes. Oiga, pero también cabe Buenas mencionar que tardes. tiene mucho que influir el área donde se encuentra el cadáver, ¿no? Ya sea Sí, si es en una zona, no sé, desierta, bosque, en un lugar cerrado, porque pues hay diferente tipo de, eh, ahora sí, ¿cómo se dice? Los grados, ¿no? ujú. El ambiente en el que se encuentra el cadáver. Sí, de hecho lo mencioné. Existen factores que influyen mucho, por ejemplo, ya sea el ambiente y también tiene que ver un poco la vestimenta que traigas. Por ejemplo, si el cadáver está desnudo, obviamente va a acelerar el proceso de enfriamiento. Y si se encuentra en un ambiente acuoso, por ejemplo, si se encuentra en el agua, también acelera el proceso de enfriamiento. Eso tiene mucho que ver. Es nada más una estimación, no es exacto. ¿Sí queda claro o nos regresamos? Ok, gracias. A usted, Lick. ¿Alguna otra duda? Licenciado, sí, tenemos en el Sí. chat que nos ponen, dice, ¿el agua afecta el tiempo de putrefacción del cadáver o qué es lo que le pasa de estar más de 24 horas en el agua? Sí, como lo comentaba, hay un proceso, bueno, depende del lugar en el que se encuentre, los factores ambientales, pero sí afecta. Ahorita voy a mencionar eso también. Sí afecta. eh, Estar en el agua sí afecta el proceso de putrefacción, debido a que se encuentra en un medio más frío. Sí, lo puede retrasar, nada más es lo único que puede hacer. Ok, Pero depende licenciada. también mucho. Bueno, ok, No, claro, sí, como dijo que lo iba a tocar el tema más adelante, entonces la dejo que continúe. ok. Continúo Gracias. entonces, ¿ya no hay alguna otra duda? No, solamente es la del agua y ya. Sí, es esa cuestión nada más. Sí afecta, evidentemente, y retrasa la putrefacción. No la evita, pero sí la retrasa. Continuamos entonces con los fenómenos cadavéricos de conservación. Vamos a empezar con la momificación. Este fenómeno se presenta entre 6 meses a un año. Es la desecación del cadáver debido a la evaporización, perdón, del agua de los tejidos. Las condiciones para que se pueda efectuar una momificación deben de ser que el ambiente sea de altas temperaturas, en un medio seco y ventilado. En esta imagen, bueno, no sé si hayan leído del caso, pero se encontró, es una persona que fue momificada por su propio hijo y lo encontraron en su casa. Seguimos de ahí con la adiposira, que empieza a presentarse a partir de los 6 meses del deceso. Es nada más básicamente la hidrólisis e hidrogenación de la grasa del cadáver. Se empieza a realizar una consistencia jabonosa, esto debido a la grasa. Se le atribuye a Fourcroy en 1789, fue el que
lo mencionó por primera vez. Y pues básicamente fue por sus propiedades, que es de la grasa, que es adipo, y la cera, que es cira. Es la transformación de la grasa del cadáver. Para que esto pueda, este fenómeno cadavérico pueda llevarse a cabo, pues tiene, digamos, como condicionamientos. Se requiere que el cadáver tenga una cantidad considerable de tejido adiposo y se encuentre en un medio húmedo. Y bueno, con los fenómenos cadavéricos conservadores terminamos con la corificación, que va desde los 6 meses hasta el año, y es básicamente una especie de embalsamamiento natural debido a la coagulación y la acidificación de las grasas. El cadáver presenta una coloración en la piel de tono gris y amarillento que hace como, bueno, se hace ver como si tuviera una apariencia de cuero recién curtido. Y pues bueno, con esto sería el término de los fenómenos cadavéricos conservadores. No sé si haya alguna duda. ¿Ninguna? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? Saludos a la mamá, nada. Licenciada, Dígame, Lick. aquí al parecer veo como que no quedó muy claro lo de la explicación de de lo de la putrefacción del cadáver en el agua, porque nos comentó que lo atrasa y aquí nos vuelven a preguntar que si no lo acelera. No, bueno, nos regresamos. Les había comentado que lo atrasa debido a que el agua generalmente es que depende mucho del medio en el que se encuentre. Por ejemplo, hay agua que es un poco más fría, digámoslo así. Entonces, esto hace que la putrefacción, como les comentaba, no se salta, por decirlo así, pero sí la retrasa. No sé si queda claro o sea, sí es un factor que hace que se retrase debido a la temperatura más baja que se presenta. Obviamente, si, como les comentaba, si encontramos un cadáver o si hablamos de un cadáver de una persona que se encuentra en un ambiente más caluroso, por ejemplo, en zonas desérticas, debido al calor se va a acelerar el proceso de putrefacción. Pero si se encuentra en un ambiente más frío, se atrasa, es un retractor. Pero igual, perdón, licenciada, pero también la putrefacción se desarrolla más lentamente en cadáveres sumergidos. Esto guarda relación con la temperatura del agua, Sí, que es lo que, retarda el comienzo de los cambios de putrefactivos o los detiene. sí, era lo que les comentaba. Depende mucho del ambiente en el que se encuentre el cadáver. ¿Sí queda claro o no? Sí, Quedó claro, Liz. licenciada, al parecer sí. ¿Sí? Ok. Entonces,
Pues sería todo de mi parte, Lick. Aquí les dejo las referencias bibliográficas por si las quieren consultar. Y quedo aquí al pendiente. Muchas gracias, licenciada, por esta plática. Realmente un tema muy importante y muy bien explicado. La felicito. Y pues sí, ya nos ponemos de acuerdo para que nos pueda hablar sobre me parece que lo de la putrefacción, la fauna cadavérica. Entonces, le tomamos la palabra. Claro, Y bueno, yo aquí ando. Sí, y muchas gracias. Nada más, pues nos disculpe, ponemos de acuerdo con la fecha. Claro, Adelante, si tienen preguntas, adelante. bueno, buenas Adelante, tardes, Marbete. Lick. yo le quería hacer una pregunta. Si en el periodo cualitativo de 2 a 4 semanas, pueda reconocerse en el cuerpo o hallarse alguna, no sé, si la persona murió por un arma cortante, si se puede Ujú. reconocer o se puede hallar aún en el cuerpo. ¿La herida? Ajá. Sí, sí se va a encontrar todavía. Eh, ¿Qué características tendría? Porque por lo que veo ya están, como usted lo mencionó, tiene algunas, bueno, el cuerpo se empieza a acaramelar, bueno, un tipo acaramelado, ¿no? Ujú. Los tejidos blandos. Entonces, ¿cómo se podría detectar o cómo la podríamos nosotros detectar? Pues básicamente sería con un estudio externo del cadáver. Se aprecia la herida punzocortante. Obviamente ya no va a tener la coloración normal, pero sí se puede apreciar. O sea, se va a ver el corte, digamos. ¿Sí queda claro? Pues no muy bien, porque por ejemplo, usted lo comentó también que la fauna ya también empieza a deshacer el cuerpo, ¿no? Ya lo empieza como a desgarrar. Entonces, hay heridas que contienen el desgarre y en las otras, pues se Ujú. podría ver como que la cortada limpia, ¿no? Esa Sí, podría ser, pero son, ah, ah, ajá, dígame. son situaciones diferentes. No necesariamente se va a encontrar la fauna, bueno, los indicios de la fauna cadavérica en todos los cadáveres. Son excepciones, digámoslo así. Y aparte, las mordeduras por algún animal carnívoro son muy diferentes a una herida punzocortante. Sí, sí, por eso mencionaba el desgarre a una cortada pues, limpia, pero sí, Sí, claro, o sea, ya ve que, son situaciones diferentes. El desgarro es uno y la herida punzocortante es muy diferente. O sea, sí tienen características diferentes. entonces, por ejemplo, cuando mencionó usted que los gases van escapando por orificios que se van creando en el cuerpo, esos no se podrían, sí se distingue esos orificios por un orificio producido por un arma. Oh, ok. Bueno, en primer Son lugar, no similares. mencioné que se hacían orificios debido al escape de los gases. Los gases se escapan por los orificios naturales. Mm, yo lo mencionaba por la imagen que puso. En esta imagen, Ujú. ¿se refiere a esta imagen? Sí, en esa. Ah, ok, no, es solo como referencia, pero no, o sea, nunca mencioné que se hacen orificios debido a la salida de los gases. Los gases salen por los orificios naturales.
Ok. ¿Ok? Ok, gracias. A usted, Lick. Una cuestión rápido. Pues es Ujú. que los orificios naturales, al final del día, a lo mejor no lo entendemos como tal. Son los propios que tiene el cuerpo humano, como lo que son las fosas nasales, lo que es el oído, la boca, la vulva en todo caso, lo que es el orificio que es el conducto uterino y el ano. Entonces, los gases van liberándose. Sin embargo, es importante saber que cada cadáver es distinto. Es importante también los factores predominantes como el lugar en que quedó, si es abierto, cerrado, mixto, la complexión del individuo, si es gordito, flaquito, la temperatura que estamos teniendo en el instante, si es muy alta o es muy baja, hace muchísimo frío. Entonces, todo ello va a predominar incluso la causa de la muerte y el tipo de la muerte, ya que son dos cosas distintas. Y entre ello es como nosotros tenemos que abordar la inspección ocular minuciosa para hacer el examen externo del mismo, para nosotros poder determinar si son heridas, lesiones, antemortem o postmortem. Y bien lo decía la licenciada Idalí, que nosotros tenemos de referencia imágenes, pero cuando ya estamos en la parte de la práctica es totalmente distinto de pronto a lo que estamos viendo en la teoría o vemos en las imágenes que nos mencionan los libros. Entonces, de pronto es complicado determinar esa herida de un cadáver en una etapa de licuefacción. Pensemos que primero tuvo que inflarse, pasar por la enfisematosa para después pasar por la coalicuativa. Pero ¿qué creen? Que hay veces que el cadáver no atraviesa de todo la enfisematosa y se salta de la cromática inmediatamente a una delicuefacción o al revés, Ujú. pero eso va a predominar. Y la fauna cadavérica, recordemos que si ese cuerpo está identificado y es localizado, pues probablemente no va a haber fauna, no va a haber presencia de dípteros, que son las moscas. El cuerpo se desintegra con moscas, sin moscas, con animales carroñeros o no. Sin embargo, si quedó en un lugar o a la intemperie, pues aquí por ese olor característico de putrílago, entonces aquí sí va a haber probablemente la presencia de fauna cadavérica, antropofagia forense. Pero es demasiado, es un tema extremadamente amplio porque divaga demasiado lo que nos dice la teoría a lo que puede estar presente en la cuestión real. Pero pues mi querida Lick, muchas gracias por su presentación. No me equivoco, siempre que elijo a alguien, la felicito. Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Gracias a todos los asistentes. Ojalá que la licenciada Mar pues haya como que quedado un poquito más sus dudas. Si no, con mucho gusto, licenciada, apoyamos sus dudas. Sí, Lick Blanca, sí quedó más claro. Me parece que hay otros dos compañeros que tienen preguntas, tienen la manita alzada. Ay, si gustan aprender sus micrófonos, adelante. Arturo o Armando, si gustan tener sus micrófonos, adelante pueden hacerle las preguntas a la licenciada. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Hola, hola. Sí, lo escucho, Lick. Sí, sí, la cuestión de la agonía es irreversible? Esa es una pregunta. La otra es la cuestión de la prueba de la lividez. Eso no me quedó muy bien claro. O sea, ¿cuándo nos damos cuenta, por ejemplo, que el cadáver cambió de posición? Que usted dijo que se tenía que hacer una determinada prueba. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿puede repetir otra vez esa parte, por favor? Ok, en la cuestión de las livideces. Sí, le comentaba, bueno, no sé si voy a compartir otra vez pantalla para que
vea la imagen. Le comentaba que en la lividez, bueno, la lividez nos ayuda a determinar la posición cadavérica. En esta podemos apreciar las manchas. Por ejemplo, si queda el cadáver en decúbito ventral, las livideces se van a presentar en la parte anterior. Si el cadáver es cambiado de lugar y se cambia, no sé, a decúbito dorsal, las livideces se van a empezar a presentar también en la parte posterior, en esta parte. Se empezarían a ver así. Y también presentaría livideces, esta misma coloración, en la parte anterior. Esto depende mucho. Por ejemplo, si aplicamos la digitopresión que se aplica en esta imagen, las livideces, tomando en cuenta el ejemplo que les doy, que el cadáver en la posición original se encontraba en decúbito ventral, ya van a estar establecidas, dependiendo también del tiempo que lleve del deceso. Ya van a estar establecidas y si tocamos el cadáver en la parte anterior, por ejemplo, no sé si el cadáver tiene más de 12 horas del deceso, ya no se va a presentar esta mancha, digámoslo así, o esta presión que se ejerce con el dedo en la parte anterior del cuerpo. Vamos a presentar livideces también en la parte anterior debido al cambio de posición cadavérica y como se cambió después, digámoslo así, vamos a presentar la digitopresión. Pero se puede, incluso si en la digitopresión se puede apreciar el cambio de posición del cadáver, porque como le comento, si está en decúbito ventral y lo cambian a decúbito dorsal, va a presentar livideces en ambas partes, en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces ya no va a cuadrar algo ahí. ¿Me explico? Perfectamente, perfectamente. O sea, la lividez se tiene que, si es que no se movió, tiene que presentarse de un solo lado. O sea, si Exacto, estaba el cúbito dorsal, solamente esa parte tenía que presentarse la lividez. exacto, Si se así presenta en es, otra parte, quiere decir que se movió el cadáver. correcto. Ya, ya. Y con respecto a la agonía es, no sé si, creo que no atendí bien esa parte, es irreversible. O sea, una vez que uno entra en agonía, ya es, llega la muerte, y punto. Exacto, es un trastorno, perdón, un síndrome que antecede a la muerte. Incluso hay un caso, digamos, bueno, algunos casos específicos o, digamos, especiales en el que se presenta, bueno, no lo mencioné, pero se lo comento, se presenta una mejoría en la persona. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad crónica, presenta una mejoría, pero aún así se hace presente la muerte. O sea, la agonía es un síndrome que siempre antecede a la muerte. Ya. Y la duración varía eso en cuanto a la duración de la agonía. ¿Cómo? La duración, me La comentó. duración, sí, sobre la duración de la agonía. Varía mucho, ¿verdad? ¿O no? ¿O hay un estándar, hay un promedio? No, varía mucho, es una variable. Sí se puede, digamos, diagnosticar, por decirlo de alguna forma. Esto se hace, lo hace el médico, obviamente, mediante una anamnesis, que es nada más una entrevista entre el médico y la persona, y obviamente una exploración física. Pero sí se tiene que tener mucho en cuenta los factores que yo les mencionaba, como la confusión, agitación, desconcentración, aletargamiento, todos esos son signos de la agonía.
Ya, perfecto. Eso es importante, por ejemplo, para establecer también la data de muerte. Soy ignorante, me pregunto nomás si eso es importante o no, establecer el tiempo de agonía de una persona. Ok, no tiene nada que ver con la data de la muerte. La agonía es previo, es antes de. Todo lo demás es post-mortem. La data de la muerte se hace post-mortem. La agonía no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es un factor Ya, importante, perfecto, pero muchas gracias. no hace referencia a la data. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, Lick. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, parece que, que ya no hay dudas, Lick. No sé si quiere agregar algo más. Sí, muchas gracias por su participación. Le agradecemos mucho, como ya le había comentado, esperemos tenerla nuevamente más adelante en las pláticas. Y bueno, voy a dar rápidamente unos anuncios sobre INEPET y sobre la doctora Blanca. Los invitamos todos los miércoles, tenemos Escuela para Padres, que es a las 6 de la tarde. El acceso es totalmente libre y pueden requerir constancia. Tenemos también una plática que trata sobre la biología del asesino serial. Este es por el licenciado Alberto Reyes, el 3 de noviembre. Tenemos el 20 de noviembre una convención de asesinos seriales en donde va a participar el licenciado Alberto. Este es un evento totalmente que nosotros perdón, no lo estamos organizando, es ajeno a nosotros, nada más invitaron al licenciado Alberto, así que si tienen alguna duda sobre con la compra de los boletos o algo así, pues aquí les dejo la página. También hay un número de WhatsApp en donde se pueden poner en contacto y les dan más información. Tenemos el 19 de diciembre en Texcoco la práctica de tiro y explosivos. Esta es totalmente práctica. Y bueno, tenemos eventos para el próximo año que son diplomados. Tenemos diplomado en grafología y grafoscopía, diplomado en criminalística, diplomado en fotografía forense, diplomado en balística forense, diplomado en lenguaje corporal. Estos van a ser en línea y bueno, paulatinamente van a ser también prácticas presenciales, pero bueno, eso se les dará informes más adelante. Y tenemos todos los viernes historias de terror y la morgue a través del Facebook del licenciado Alberto Reyes, pero cada año se hace una convocatoria, esta es la segunda edición de la convocatoria sobre concursos. Tenemos el concurso de Catrina, que es recepción de fotografías. Ustedes se toman foto de cómo se maquillaron, el proceso y nos las pueden mandar. Esto es a partir del 25 de octubre al 2 de noviembre. Aquí están los números telefónicos, de todas formas más adelante se los dejamos. También está la convocatoria de concurso de disfraces, igual la recepción de fotografías es del 25 al 2 de noviembre, igual nos pueden mandar cómo fue el proceso de su disfraz y ya después la fotografía pues con el disfraz. Y por último el concurso de calaveritas literarias, igual la recepción es la misma fecha, del 25 al 2 de noviembre. Esto tienen, si ganan, pueden, el primer lugar se lleva gratis las ponencias y el segundo lugar son 6 meses, me parece, gratis de algunos diplomados y de algunos talleres. Si quieren de todas formas, pues mayor información, aquí está el número
o pues pueden contactarse a través de las redes sociales. Aquí están las redes sociales de la doctora Blanca, a la cual también le agradecemos por la participación en Talento Forense. Está aquí su número de teléfono y sus redes sociales. Nada más que se tarda un poquito en cargar. Y bueno, también están las redes sociales de INEPED. Igual, si tienen alguna duda sobre lo de las calaveritas o quieren saber mayor información, pues nosotros se lo podemos hacer llegar. Les agradecemos mucho por estar aquí y los esperamos el próximo martes. Que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias a la licenciada Blanca, a la licenciada Sabrina, al licenciado Alberto Reyes y a INEPED por la confianza y la oportunidad. Y pues esperemos que nos podamos ver en alguna otra ponencia. Y pues nada, muchas gracias por la asistencia, licenciada Medina. Espero que le haya gustado. Y muchas gracias en general a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a usted, Lick. Felicidades. Muchas gracias, Lick. Felicidades. Gracias.